día de hoy lleva por título ¿De qué es tiempo? Y vemos que pasan muchas cosas en la vida y que a veces andamos apurados y que de pronto andamos viendo el reloj y ¿de qué es tiempo? De viajar, de pasear, de disfrutar, ¿de qué es tiempo el día de hoy? ¿Tienen la escritura? Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén. En el nombre de Jesús dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y habla más acerca del tiempo, entonces, ¿de qué es tiempo en este momento? ¿De viajar, de pasear, de disfrutar? ¿O es tiempo de aprender y de servir al Señor? No es tiempo de perder el tiempo. Qué maravilloso sería que hubiera un banco. Imagínense un banco donde diariamente nos depositara 84,000 pesos, que al abrir los ojos abríamos la cuenta y ahí está, en el teléfono checarlo, 84,000 pesos con una sola condición, de que ese dinero tenemos que gastarlo, tenemos que invertirlo durante esas 24 horas, porque al caer la noche, cuando abrimos, el tiempo que no fue utilizado, que no fue invertido, se da por perdido. Bueno, déjame platicarte que tú y que yo tenemos ese banco, y ese banco se llama tiempo, y diariamente nos deposita 84,000 segundos. 84,000 segundos que podemos invertir de la mejor manera o que podemos perderlos. Y cada uno decidimos qué hacemos con ese tiempo que nos regala Dios, que tenemos en nuestra vida, porque al caer la noche, si somos sabios, lo vamos a invertir y vamos a multiplicar y va a ser fructífero. Pero en ocasiones podemos ser un poquito ociosos y de pronto decimos, se nos fue como agua entre los dedos el tiempo. Hay que ser sabios y no necios, ser inteligentes en emplear ese tiempo que Dios tiene para nosotros. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí. De tal manera, día a día, que sea sabia esa manera en que lo empleamos, que sea útil, que sea realmente de provecho para nosotros y para los demás. El tiempo es tan precioso y tan valioso que no debemos malgastarlo en actividades rutinarias, en lo mismo, y en ocasiones hay un dicho que dice, si quieres algo diferente, haz algo diferente. Entonces, checarnos en nosotros, a lo mejor sí estamos invirtiendo bien el tiempo, a lo mejor nos falta unos ajustes para que sea fructífero, o a lo mejor de plano necesitamos ir y tocar la puerta del banco y pedir, ahora sí voy a ocupar bien eso, ahora sí voy a darme una oportunidad para aprovechar el tiempo. La definición del tiempo, escuchamos mucho sobre el tiempo y se maneja en dos maneras. Una es en cuanto al clima, si es buen tiempo, es mal tiempo, está agradable. Y en cuanto a las horas y el tiempo, al periodo, dice que es periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Eso es el tiempo, el periodo en el que se hace algo. Efesios capítulo 5 del 14 al 17 nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí nos está diciendo que no nos quedemos dormidos, que nos levantemos, que hagamos, que ese tiempo que nos ha sido entregado, con diligencia lo manejemos, aprovechando bien el tiempo. También aquí escuchamos que habló de necios, y luego digo, bueno, ¿y quién es el necio? Es la persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. El diccionario dice que es una persona desprovista de inteligencia o sabiduría.
Y en las Sagradas Escrituras nos dice que las palabras hebreas aparecen con frecuencia en Proverbios y Eclesiastés y pocas veces en otros libros. Que mientras el sabio es prudente y teme a Dios, el necio no piensa y actúa por necedad. Hace las cosas, ni modo, que pase lo que pase. Y descuida al Creador por comodidad. No se quiere incomodar. Ay, no, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a levantar? ¿Por qué voy a ayudar? ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué voy a hablarle a alguien? Nada, que otros lo hagan. Y también por los placeres, estar cómodamente, estar haciendo lo que estoy haciendo y que nadie me perturbe porque no quiero hacer nada más. O voluntariamente desafiar a Dios, decir, no voy a hacer nada de lo que tú quieres que haga, voy a hacer lo que a mí se me pega la gana porque yo mando sobre mí. Pero si el Señor llega a ser el dueño de nuestra vida, cambia algo. Ya no somos dueños de nosotros mismos y le pertenecemos a Él y somos suyos. Por tanto, dice, maldad y necedad son expresiones casi sinónimos. Maldad y necedad. Qué tremendo, porque nos está diciendo que el necio cae en el lado opuesto a la luz, a Dios, y cae en lo que es determinado como maldad. Por tal razón, Salomón contrasta al necio con el nombre que persigue la sabiduría. Por un lado está el sabio y por otro el necio. No pueden estar en el mismo lugar. Sabio es el que teme al Señor, el que le sirve, el que actúa sabiamente, el que razona las cosas, y necio es el que hace, así como los gatitos y los perritos hacen lo que les vino en gana y no piensan y no razonan y no piensan más allá. Las palabras traducidas como necio en el Nuevo Testamento generalmente designan a una persona insensata, ignorante, sin entendimiento o loca. Y nosotros decidimos qué es lo que queremos ser. La verdad, yo no quiero que digan que soy insensato, que soy loco, ni creo que ninguno de los que estamos aquí o de los que están oyendo. El Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el necio, nadie hace el bien, no hay Dios, no hay nada bueno, todo va a seguir igual. Es una enfermedad, es un problema, tengo mala suerte. Eso es lo que dice el necio en su corazón. Está constantemente negando que haya algo positivo. Hablamos también del sabio. ¿Qué es el sabio? Es la persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. ¡Ojo! Mediante el estudio, no cayeron de la nada. Que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y aquí voy a hacer una parada pequeñita porque habla en cuanto a estudios. Y a lo mejor tú digas, yo no estudié, híjolas, ya no soy sabio. No es eso. Podemos estudiar, la vida nos enseña. Tenemos las Sagradas Escrituras, estamos en el Señor. Ahí aprendemos. En la Escritura, me maravilla. Y yo sé que a cada uno de los que entramos en ella y buscamos y escuchamos, y yo tengo el privilegio de tener el maestro en casa, aparte de mi Señor, y cualquier cosa de lo que tengamos duda, aquí hay la respuesta. Hasta las cosas más simples, más lo que quieras saber, aquí nos enseña. Solo basta que nos acerquemos y que busquemos. Como un ejemplo bien sencillito, en cosas bien prácticas de la vida, a veces caemos en errores por desconocimiento. ¿Qué es un error? En una ocasión yo tuve la mala suerte, el desconocimiento, la ignorancia, ya siendo cristiana, de ser aval de alguien. Yo desconocía que en la Escritura dice que no seamos aval de nadie. Y me tocó pagar mucho dinero a nombre de un cristiano que me pidió que fuera aval para sacar un teléfono celular o un crédito, no me acuerdo qué. Tenemos que ser sabios y que es investigar en la Escritura. ¿Qué dice? Ahorita tenemos una facilidad enorme en cuanto a antes. Ahorita tan sencillo como irnos en la computadora, en el celular, cualquier duda que tengamos, por ejemplo, esta palabra que fue aval, texto bíblico. Y ¡fum! Nos va a dar todos.
cualquier duda, podemos estarnos nosotros enseñando a nosotros mismos. Tuve el privilegio, cuando recién conocí al Señor, de unas amigas que tuve ahí, que son Ani Moreno, que por ahí va a andar, Guille Mendoza, los hermanos Romero, Angélica Romero, que me enseñaron. Ellos, varios de ellos estaban en el Instituto Bíblico. Teníamos el instituto ahí en la casa, el Instituto Vida. Cuando recién llegué yo a esa iglesia y tenía inquietud, quería saber, quería conocer, quería ver algo más, tuve la oportunidad de ingresar ahí. De la misma manera, va a haber algún lugar donde, o pedir con nuestro pastor, hermano Chava, queremos estudio, y organizamos grupos de estudio. La cosa es tener la intención y el deseo de seguir aprendiendo. También el sabio es quien muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y de sus decisiones. A veces decimos, híjolas, qué inmaduro fulanito de tal, ay, qué inmadura me vi yo cuando hice esto. Tenemos que ver, yo mismo, no hablamos del otro, yo mismo, empezar por nosotros mismos, tratar y buscar de ser maduros, de ser sabios. Y sabio lleva a servir también. Sí. Dice que servir es estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Cada uno de nosotros los cristianos, en especial estoy hablando de los cristianos, aunque a cualquier otro que escuche que no sea un cristiano, tenemos un dueño, le pertenecemos a Dios, somos de Él y somos siervos suyos. No pensemos que solo siervo es el pastor, el predicador, el evangelista. Cada uno somos siervos de Dios y cada uno estamos llamados a hacer lo que Él nos manda. Si nos decimos cristianos, cristiano que viene de Cristo, de Mesías, de ungido, de servidor de la humanidad. Y al ser nosotros cristianos es que éramos los ungiditos, los que también servían, los que hacían lo que Él. Y nuestro Señor, hasta donde yo he leído, no hay ningún lugar donde Él se sentaba y que hagan todo lo demás. Él ponía el ejemplo, Él servía, Él ayudaba, Él bendecía. A lo mismo estamos llamados unos y otros. Al decidirnos a actuar sabiamente, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 4, del versículo 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros estamos en contacto con personas cristianas y no cristianas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Dice que tus palabras sean con gracia. Andad sabiamente con los de afuera. Más adelante vamos a ver otros versículos de lo que voy a hablar, pero todos nos ven y nosotros vemos a todos. Y nuestro vecino sabe qué tanto gritamos o qué tanto no gritamos, cómo nos llevamos con nuestro esposo, cómo es la relación en casa. También escuchan si tenemos la tele fuerte y qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo, qué música escuchamos, cómo nos hablamos entre nosotros mismos. Ven quién somos. Y si por un lado digo, soy un siervo de Dios, y por otro ve que no dejo de ver las novelas, ¿qué va a decir? Pues ¿quién es su Dios? ¿A cuál Dios sirve? ¿A quién le está dedicando su tiempo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? Eso es bien, bien importante, porque algo que debemos de entender es que aquello que leemos, aquello que escuchamos, aquello que hablamos con alguien, se va quedando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Y de lo que lleno mi mente es lo que sale. Si lleno mi mente de la palabra de Dios, de cosas positivas, de buena plática con los hermanos, con los amigos, con los conocidos, eso es lo que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? En mi corazón es lo que me tiene en mente. Dice mi amado, meto la escritura por aquí y me sale por aquí. Ya estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos metiendo en nosotros? Una porción de la escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Esas malas conversaciones con quién? Con la tele, a veces con los de casa, a veces con los amigos.
qué es lo que hablamos, qué es lo que compartimos, cómo nos relacionamos con ellos. Eso se va quedando en nosotros, así como de pronto nosotros compartimos en alguien más y quién sabe qué diré, así como nosotros compartimos con alguien más y compartimos de nosotros, y luego en las parejas se dice, ay, ¿te fijas cómo se parece fulanito? El esposo y la esposa parecen mucho, hablan igual, porque nos compartimos. Igual en familia de pronto habla alguien, ay, tú eres de tal familia, porque así hablan, o así se mueven, o así hacen esto. Tenemos rasgos compartidos. De la misma manera, con quienes vamos conociendo, con quienes estamos en contacto, lo que hablamos, lo compartimos. Y lo que hablan que no es correcto, se nos queda. Y al rato lo sacamos porque se queda acá. Nuestro cerebro es una esponja, igual como los bebés, que de pequeños es una esponja y todo van captando, y los adultos no nos damos cuenta. Y de pronto crecen y dicen, ay, es que tú dijiste eso, sigue así. Y pues, ¿cuándo escuchaste? Yo estaba ahí sentada y lo escuché. Y todo saca de la misma manera. Gloria a Dios. Entonces tenemos que... ¿qué es lo que nos ve? Redimir el tiempo. Ese tiempo tan valioso que tenemos, ¿de qué manera utilizamos y qué es lo que hacemos con él? Sea nuestra palabra siempre con gracia, bendiciendo a los demás. Con gracia, no con desgracia. Porque también de pronto podemos ser una maldición al que está cerca de nosotros. Depende qué es lo que hay en nosotros, lo que transmitimos. ¿Y qué es lo que hay en mí? Lo que meto. ¿Y qué es lo que meto? Espero que sea la palabra de Dios. Espero que sean cosas buenas. Que cuando nos machucamos un dedo, salga un gloria a Dios de nuestra boca y no una maldición. Porque hasta eso, mi marido a veces se ríe, porque eso es lo que yo hago, me pasa algo. Y él, ¿y por qué dices gloria? Ya se acostumbró. Pues de todo debemos dar gloria a Dios, de todo debemos, de lo bueno y de lo malo. Y si me caí, pues también gloria a Dios, no me pasó algo más. Estoy viva, estoy aquí, de todo gloria. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale una maldición? Si tenemos un problema con alguien, ¿cómo lo tratamos? Es gracia lo que sale de nuestra boca, aunque tenga a veces que ser firme y duro, dependiendo si es reprensión, o tratamos con la punta del pie al otro desde nuestra lengua, porque desde ahí también, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Entonces tenemos que ver, porque a lo mejor hay áreas donde necesitamos que el Señor nos siga afinando y ver nosotros, Señor, ¿cómo te puedo ser más útil? ¿Por qué? Porque somos siervos suyos, porque mi vida es para servir a Él, bendiciendo al que me rodea. No nada más al que está en casa, no nada más a los que me caen bien, a todos. ¿De qué manera puedo ser bendición para unos y otros? Nos dice que tenemos que instruirnos y capacitarnos. Esto es bien, bien, bien importante, instruirnos y capacitarnos. No porque de pronto ya tomé una clase, creer que ya sé todo. Algo que yo me he dado cuenta es que, gloria a Dios, yo tengo un instituto bíblico, graduada de instituto bíblico como muchísimos, pero aún me falta mucho que aprender y diariamente aprendemos. Y mi amado, con tantos años, mi esposo, con tantos años en el Evangelio, pastor por más de 60 años, sigue estudiando diariamente, ahí escudriñando las escrituras, a ver qué nueva cosa, de qué hay nueva revelación, de qué hay algo nuevo, o vamos haciendo algo y de pronto algo capta su mente y me dice, anótalo porque eso es para una predicación, y vamos viendo qué es lo que el Señor quiere. Pero no es creer que sé todo, porque no lo sé todo, ni Él lo sabe todo. El único que sabe todo es nuestro Dios, sino seguir aprendiendo para que cuando hablemos con alguien, tener mucho cuidado lo que decimos. ¿Por qué? En el altar debe de haber reverencia. Estamos dando la palabra del Señor. Tiene que ser con reverencia. Y siempre que hablemos la palabra del Señor, así sea en la silla, así sea en el camión, así sea donde sea, de la mejor manera y de la más correcta. Porque no es mi palabra, ni son mis estudios, ni es mi aprendizaje. Gloria a Dios, el Señor permitió que yo estudiara mucho. Quienes me conocen saben, yo soy doctora en pedagogía, pero eso lo hago a un lado porque aquí es la palabra del Señor y aquí este es mi único libro que me importa. De esto es de lo que vengo a hablar, de la palabra del Señor, y tiene que ser no como se me ocurre o como la interprete, como está escrita, porque no es mi palabra, es su palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo y qué necesitas tú?
aprenderla correctamente, y cuando vamos a hablarla que sea sazonada, pero que sea verdad, que sea lo que dice su palabra, no lo que creo que dice. Hace unos meses me tocó escuchar a una persona hablando acerca de que el Señor tenía depresión, como mucha gente tiene depresión, y se me pararon los pelos, porque ninguna parte en la Escritura habla de que nuestro Señor tuvo depresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Espero que quien lo dijo no se ofenda de que lo estoy diciendo, no voy a decir nombre, pero tenemos que tener mucho cuidado de que sea realmente quien me escucha, sabe que estoy hablando la palabra de Dios y cree lo que estoy diciendo. Entonces tengo el compromiso, y tú también tienes el compromiso y la obligación de cada vez que hablamos la palabra de Dios, sea lo que dice en sus Escrituras. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura nos prepara para toda buena obra. No para que me la pase bien y para que esté muy a gusto, y para toda buena obra. Y al hablarme de toda buena obra me está hablando de hacer algo, no de quedarme sentado. Perdón. Al hablar de toda buena obra me manda mi mente a otra porción de la Escritura que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Lo que hagamos, sea lo que sea, mucho, poquito, nada, son frutos. Entonces yo no puedo decir: ay, yo soy muy buena cristiana si no hago nada. ¿Por qué? Porque mis frutos hablan por mí. Yo soy la predicadora fulanita de tal, y nadie me escuchó predicar en su vida. Entonces pues no soy tan buena predicadora si nunca prediqué, o no soy tan buena evangelista si nunca fui a servir, o no soy tan buena servidora si nunca tomé una escoba para ayudar a alguien. No, la importancia en el reino de Dios no es wow, el título. Jamás busquemos título, jamás. Busquemos servir, y en ese nivel todo es lo mismo, todo es para la obra del Señor. Gloria a Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es la que nos va a enseñar. Esta misma es una espada de dos filos, va a tocarnos y vamos a decir: ¡ay, aquí le estoy regando! Necesito arreglar esta área de mi vida, me hace falta esto, me hace falta otro. Para instruir en justicia. Esta palabrita justicia es bien importante. Otra porción dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y hay algo bien curioso: queremos la añadidura. Señor, dame la añadidura, la necesito. Mis finanzas, mi vida, mi casa, necesito esto, el otro, aquello. Pero dice justicia. Y al hablar de justicia, hace tiempo me comentaba mi esposo antes de casarnos acerca de esta porción de justicia, que justicia también implica no deberle a nadie, no quedar de algo a alguien, aun si le debemos a un banco, hacer el pago que le debemos, porque como cristianos tenemos que tener limpia todas las áreas, y aunque sea, si tenemos deudas, como muchas veces todos tenemos, de poquito en poquito ir pagando, ir saldando. Ni a personas, ni a instituciones, ni a nadie, porque esa es una injusticia. Entonces nosotros, en lo que no ver a los demás, sino ver un espejo y verme a mí, ¿cómo estoy yo? ¿Qué tan justamente estoy haciendo las cosas? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No quiere decir que ya somos perfectos, vamos perfeccionándonos, vamos pasito a pasito, y a veces ese pasito puede tardar años. Pero cuando se da, gloria a Dios, no para atrás, para enfrente, siempre procurar que sean pasos hacia el frente. Es importante el estudio y la profundización de las Sagradas Escrituras, dedicarle un tiempo. A lo mejor si no tenemos tiempo por nuestro trabajo, poner en el carro y estarlo escuchando la palabra de Dios también grabada, o en YouTube, a buscar, ver dónde. Tener mucho cuidado también. Muchos se van a predicaciones y predicaciones y predicaciones. Recordemos, lo que entra se queda. Entonces, esa predicación, ese predicador que estamos escuchando, ¿qué frutos está teniendo? ¿Cómo está su vida ante el Señor? ¿Qué tal
qué tan próspero, no económicamente, en el Señor, en el reino de los cielos es. Su palabra que dice está pegada a las Escrituras, o de pronto encontramos con que hay cosas que dice que no están en las Escrituras. Tenemos que discernir y saber si escuchamos este o este lo dejamos de escuchar porque no me va a edificar, porque lo que entra se queda y lo creemos, que sea conforme a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan y guían nuestra vida, nos da respuesta, como ya vimos. Además de leer y aprender, debemos asimilar y vivir lo aprendido. Eso es bien importante. De nada me sirve saberme la Biblia al derecho y al revés si no la vivo. Entonces tiene más valor ir parte por parte e irlo viviendo. Hace muchos años uno de mis hermanos carnales, mi hermano Neto, me comentó que él tenía un conocido que se dedica a remodelación y decoración, ya es por un comercial, y él todavía no viene en los caminos del Señor, pero él me dijo que uno de sus clientes era un pastor, y él me dijo que le tuvo que decir: lástima que usted no, como yo no era pastora, que usted, dice, siendo pastor, no vive como vive mi hermana como cristiana, por el mal testimonio que le estaba dando él como cliente, como pastor, a alguien inconverso. Entonces, nuestro testimonio para los nuestros y para los de afuera, ¿cómo es? Tiene que ser conforme a la Escritura. ¿Y cómo es eso? Pasito a pasito. ¿Se acuerdan la predicación de las áreas? El área negra, el área gris, el área blanca. El área negra es donde estamos sin el Señor. Y viene el Señor a nuestra vida, lo aceptamos y pasamos al área gris. Y del área gris al área negra, que es los que no conocen al Señor, únicamente para dar testimonio y momentáneamente regresarnos al área gris. Y en el área gris seguir caminando por medio de la instrucción, de ir viviéndolo para acercarnos al área blanca. El área blanca es donde estamos santificándonos, no porque seamos santos y angelitos y no tengamos pecados. Mientras estemos en la tierra seguimos siendo pecadores, pero más alejados del pecado. Nos llama menos la atención, decidimos dejar de hacer cosas conscientemente, ya no tan fácil, nos vamos al área negra. Y entonces se puede ir al área negra, algunos elegidos del Señor, para ministrar, para testificar. ¿Cuál es el área negra? Bueno, pues los que van a las cárceles, los que van a los centros de rehabilitación, pero tiene que ser con mucho cuidado, porque también desafortunadamente nos ha tocado saber de testimonios que aún pastores regresaron a la drogadicción o al alcoholismo. Entonces tenemos que mantenernos alejados de todo aquello. Entonces, cuando hemos estudiado, cuando hemos vivido, es cuando podemos y estamos listos para servir. ¿Cómo es que vamos a servir? En 1 Pedro 4, 10, 11 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que de acuerdo al don que Dios nos ha dado, sirvamos a los demás. Lo administremos, que hablemos palabra de Dios, que ministremos conforme al poder de Dios, para que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. No según como a Lorena se le ocurrió hacer las cosas el día de hoy, sino con la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué me dice? ¿Cómo me mueve? Aquí un paso importante para determinar la mejor forma de servir en la iglesia y a los demás es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. ¿Qué es lo que? Pero no es que voy a ir a un estudio y me van a decir, tu don es este, porque ahí la verdad, más bien están viendo qué les hace falta y nos dicen, tú vas a servir para esto y tú vas a servir para esto otro. Eres perfecta para lavar el baño. ¿Por qué? Porque hace falta quien lave el baño. No, es ir descubriendo, y a lo mejor no sabemos cuál es el don, pero tenemos que empezar a involucrarnos, a servir. Les platicaba de mi testimonio de cuando vine a la iglesia. Y tuve el enorme privilegio de que aún sin ser bautizada, el pastor, que ahora es mi esposo, firmó para que yo entrara al instituto bíblico,
porque sabía que el conocimiento me iba a llevar a eso, que mientras aprendiera. Y recuerdo que había quienes me preguntaban, ¿y tú para qué estás estudiando? ¿Vas a ser pastora? ¿Vas a ser evangelista? ¿Qué es tu ministerio? ¿Cuál es tu don? Y yo decía, yo me estoy preparando para predicar. Dios va a saber para qué me va a usar. Esa es la cosa, prepararnos para ser útiles para la obra del Señor. El Señor se va a encargar, después de muchos años, hace como un año, viendo unos papeles, trayendo unos papeles de Tijuana, encontré una profecía que me habían hecho hace, yo creo que fue hace unos 20 años, si no es que más, donde me decían que me preparara porque Dios me iba a usar. Y pasaron muchas cosas, y en el ínter desafortunadamente hubo un tiempo en el que también me enfrié y me alejé un poquito del Señor, y me costó trabajo entrar al redil, y me costó trabajo volver a aprender cómo utilizar la Biblia, porque desafortunadamente si nos enfriamos, no crean que porque ya estoy aquí, el que ya la hizo es el que ya está allá. De ahí en fuera todos los demás estamos militando y vamos batallando diariamente en nuestra vida y perseverando. Es la cosa, es perseverar. Los ojos puestos en la meta para llegar. Y en aquel entonces yo no sabía lo que el Señor tenía preparado, que el Señor tenía preparado que después de muchos años iba a ser la ayuda idónea de mi esposo el pastor, que iba a ser su compañera, y que todo con lo que me fue dotando en la vida, iban a ser cosas que iban a ser útiles para el día de hoy. De la misma manera, cada uno tenemos que ir poniéndonos en la brecha. Me acuerdo que me decían, ¿cómo es eso? Da un paso, y el Señor te da lo demás, y en la medida en que vayamos haciéndolo, el Señor nos va dotando. Yo recuerdo que yo decía a mi amada pastora María Elena, ella me invitaba a campamentos de pastores y a reuniones con pastores, y yo decía, pues yo qué estoy haciendo aquí si yo no soy pastora. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para el día que iba a tener que apoyar a mi amado, pero el Señor sí sabía, y eso hace muchos años, hace 20 y tantos años de eso, donde el Señor te va preparando para algo. Tú no sabes, tienes que tener solo el corazón dispuesto y estar con la mente abierta para lo que el Señor va queriendo. En Romanos 12, del 6 a 8, nos dice la Escritura, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A cada uno, ¿qué es lo que nos toca? A cada uno hay don que Papito Dios nos va poniendo, tenemos que saber qué don fue. A lo mejor nos toca servir, pues el servicio en servir, ayudando a los demás, en enseñanza, enseñar. Exhortar es bien importante. Exhortar no regañar ni decir de qué se va a morir el otro, ni cuáles son los pecados que trae. Exhortar es motivarlo para salir adelante. El que reparte con liberalidad. Este me recuerda mis primeros años en el Evangelio. Hubo un Día de las Madres, yo creo que Raquel estuvo ahí. Hubo un Día de las Madres y me acuerdo, eso fue en el año 91, ha de haber sido cuando llegué a la iglesia, y había un pastel enorme y lo íbamos a repartir. Y me acuerdo que yo lo estaba partiendo y había una hermanita bien preciosa que me pidió otra porción, pidió. Y yo venía del mundo, apenas me estaba afinando. Y yo iba a decir ya casi, y yo como maestra, pues le das a uno y pues que alcance para los demás y se espera que todos tengan. Y yo ya le iba a decir que no cuando no recuerdo quién me dijo, aquí se les da todo. Y le di, fue a Juani. Ella sabe quién y mi amado también y uno que otro. Y con amor, al que le estoy dando, que no sienta que me costó darle como que le estamos dando a nuestra mamá y a nuestro papá. Así como queremos que nos den a nosotros, así darle. Ese es dar con amor, el que hace misericordia con alegría, disfrutar. ¿Recuerdan las cajitas de comida que, gloria a Dios, podíamos bendecir con eso? Nosotros felices de ir a recogerlas, felices, nuestros hermanitos Maya en un tiempo nos ayudaron a ir a recogerlas, gloria a Dios, y nosotros felices de pasar todo el día repartiendo cajas.
Ahí traíamos nuestros lonche o compramos algo de pasada, y desde las 9, 10 de la mañana que recogíamos la comida hasta las 5, 6, 7 de la tarde íbamos llegando. La última que a veces le encontrábamos era Silvia, pero nosotros gozosos, y aún ahorita seguimos orando porque habrán nuevos programas como ese para poder seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque es servir, y con alegría nos cansábamos por bendecir. Eso es lo que tratábamos nosotros de hacer. Pero contentos, disfrutando, bendiciendo. Debemos capacitarnos para servirnos unos a los otros y a los que no conocen al Señor. Debemos capacitarnos, no nada más pensar, pues ya soy cristiano, ya la hice. Dice Efesios capítulo 4 del 11 al 16, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno, ¿qué nos tocó? ¿Qué nos ha tocado servir? ¿En qué nuestro Señor puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Pero aquí hay algo bien interesante. Todos eran miembros de un mismo cuerpo, todos eran miembros de una iglesia, todos había una cabeza. Ahí era Cristo, es Cristo, y la cabeza de una iglesia es el pastor. Entonces, ¿qué somos todos? Todos somos parte de un miembro y todos hacemos falta. Si el dedo meñique se me rompe, voy a tener la mano inutilizada, por mucho que sea el meñique, aunque sea una astillita en el meñique, algo chiquitito, ni siquiera que se rompa, con eso algo me está doliendo. Somos un cuerpo, formamos parte unos de otros, y de la misma manera tenemos que interesarnos unos en otros para estar bien, para saber cómo está mi hermanita. No ha venido fulanita de tal, no ha venido un hermanito una semana, bueno, le damos chance, las 2 semanas, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó contigo? No porque estemos encima de uno, sino porque nos preocupamos en amor, saber que estamos bien, saber que no te pasa nada. Cuando estaba la pandemia fuerte, día y noche los pastores estábamos orando y intercediendo, y luego el Espíritu Santo puso en nuestro corazón el ir afuera de casa de cada uno, y recorrimos las casas y les dimos bendición, y estuvimos intercediendo y vimos estar predicando, y gloria a Dios, el pastor tiene muchas predicaciones de ese tiempo porque queríamos que estuvieran alimentados, que supieran que no estaban solos, de la misma manera porque somos parte de un cuerpo y nos preocupamos unos por otros. Cada uno formamos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, del 13 al 5 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que es un cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Nadie creer que, ay no, yo ya soy la pastora y ya me creo más que los demás, y ay no, intocable. Todos formamos parte, nos toca ser una parte del cuerpo de Cristo, y todos integrarnos unos a otros, no creerme más que el otro, porque no lo soy tan sierva como otro. Y un secretito que les vamos a decir: el Señor escucha más a la oveja que al pastor. Si la oveja está sufriendo y se queja: Señor, mi pastor no me está apoyando, el Señor corrige al pastor. La oveja
es algo especial para Él. Es un amor especial para los miembros, para las ovejas. Gloria a Dios, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por gracia somos salvos, tenemos el perdón de nuestros pecados, pero el ser cristianos es mucho más que eso, es mucho más que la gracia. Es llevar esa luz que es nuestro Señor Jesucristo a las demás almas. Es llevar el amor y la misericordia a los que nos rodean. Pero no los voy a llevar sentados viendo la televisión. Déjenme platicarles que no. Los voy a llevar sirviendo en la iglesia, en la casa, en la calle, donde quiera que estemos, en el trabajo. ¿Cómo? A lo mejor nuestro trabajo no nos permiten hablar del Señor, pero hay algo bien maravilloso. Nosotros hablamos sin tener que decir palabra. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué ven en nosotros? ¿En medio de turbulencia ven paz? Te van a preguntar, ¿por qué no estás preocupado? ¿Por qué no te veo que tienes problemas y no te veo llorando? ¿Por qué no estás deprimido? Porque hay un Dios que vive en mí y hace la diferencia. Preparándonos, instruyéndonos, capacitándonos, sirviendo. Preparándonos, capacitándonos, instruyéndonos, sirviendo. ¿Para qué? ¿Qué me gusta hacer? ¿De qué tengo talento? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Eso, hacerlo. Empezar por nuestra misma casa espiritual y por nuestros hermanos. A lo mejor el don que tenemos es algo que puede ir a ayudar a las hermanas en las casas, alguna cosa. A lo mejor el don que tengo es que sé sobre salud y puedo hablar a los hermanos de salud y puedo decirles cómo pueden tener una vida más sana, más nutritiva, diciéndoles de qué manera los secretos que he descubierto. A lo mejor sé usar bien la tecnología y otros no, y les puedo ayudar y les puedo enseñar. A lo mejor puedo darle raite al que no tiene en qué venir a la iglesia, o puedo ir a llevar tratados. Hay muchísimas cosas con las que podemos hacer. Es abrir el círculo y servir a los demás, no quedarme en mí. Aquí no hay lugar para yo solita, ese no hay, aquí no hay nada de eso. El yo solito no está en Cristo, es nosotros. Nosotros como comunidad, nosotros como hermanos en Cristo, en la medida en que empecemos a servir, el Espíritu de Dios nos capacita y mejora nuestros dones y capacidades de la misma manera que el servicio para el deportista. Eso es bien maravilloso. Así como el ejercicio para el deportista, que si quiere tener músculo necesita hacer 30 veces de este y 30 del otro y correr y caminar y esto y el otro y aquello, de la misma manera nosotros. En la medida que empezamos a hacerlo, se va haciendo cada vez más fácil y podemos servir a los demás. Amén. En una de las grandes batallas de la guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica, un recluta se había perdido. Perdió a la compañía en la que venía en una gran confusión que hubo y él estaba todo preocupado y estaba asustado y era un jovencito y no sabía qué hacer. Y se acercó al general Sheridan y le preguntó por dónde debía de entrar. ¿Entrar?, le dijo, y lo asustó. El pobre muchachito estaba todo aterrorizado, peor que con las bombas y los cañones y los mosquetes. Y lo que le dijo este general, dijo: entra a donde quiera, se está combatiendo en toda la línea, no nada más en un frente. Lo mismo nosotros como cristianos. ¿Dónde servir? Sirve donde quieras, donde puedas. Se está combatiendo en toda la línea. Estamos al servicio del Señor en todos lados. Cada uno estamos para servir al Señor. Cualquier vida resplandecerá de belleza y se levantará en grandeza si todos servimos conscientemente al Señor. De la misma manera, cada uno debemos poner manos a la obra, no quedarnos sentaditos, no quedarnos viendo a ver qué hacen los demás, sino servir, de la misma manera que este recluta. Hay mucho que hacer y debemos definirnos por dónde empezar. ¿Qué voy a hacer? Hay dos áreas. Una de ellas es la instrucción personal. ¿Cómo estoy? ¿Qué me falta por prepararme? ¿Qué más quiero conocer? Ir viendo qué más. Quiero saber más de la Escritura, quiero que formemos algún grupo de estudio, que profundicemos más, o voy a empezar nada más leyendo la Escritura porque todavía ni siquiera hago eso. Tenemos que ver qué es lo que necesitamos, porque tenemos que aprender algo. Las Escrituras como están escritas, no como creemos o como dijeron o como nos enseñaron, como están escritas. Y decidirnos a servir, por ejemplo, puede ser llegando temprano al templo y
ver qué hace falta, en qué ayudo, cómo sirvo. Hay muchísimo que hacer. Debemos de empezar, decidirnos a hacer algo. Hay muchas almas allá afuera que necesitan del Señor, también poder llegar a ellas. Hay muchas almas lastimadas, también poder acercarnos a ellos. Hay quienes no han recibido al Señor o lo recibieron, o como nos enteramos hace unos días de una hija de pastor que está muy lastimada y no quiere saber mucho, no quiere servir mucho porque fue muy lastimada. Entonces, a llegar a quien necesita, orar por unos y otros, interceder. El Señor ve con muy buenos ojos, Papito Dios ve con muy buenos ojos el que nosotros estemos orando por otros, intercediendo por otros. Necesitamos solo decidirnos. El evangelismo es servir a los de afuera, a quien aún no conoce al Señor, llevar la esperanza, llevar la palabra, acrecentar nuestro conocimiento en las Sagradas Escrituras para poderlo hacerlo. Podemos empezar con un tratadito y aprender. Y si necesitamos poco a poco ir viendo algo bien interesante. Esta predicación del día de hoy, ya que vimos que la salud de mi esposo estaba un poquito difícil, su garganta, y que teníamos que reponer, y que el Espíritu Santo me puso que yo predicara, y por el otro lado le estaba pidiendo al Señor, tú dile que ella predique, y ya luego comentamos y resulta que sí. Mínimo 3 horas, si no es que 4 o 5 horas la preparación. Porque no nada más es sentarme y ver, es, Señor, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Qué mensaje quieres que dé? Y sale el título. Y empezamos a ver, bueno, y ahora los textos bíblicos, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué quieres? ¿Por dónde quieres que vaya el mensaje? ¿De qué quieres hablarle a tu pueblo? Y es ir preparando y con diccionario bíblico por un lado y libros de ilustraciones y la computadora por otro y las Sagradas Escrituras, una Biblia y otra Biblia para ver concordancias, para buscar, para ver, para ir armando la palabra del Señor como el Señor quería que fuera para ustedes. De la misma manera, sí tenemos que prepararnos, capacitarnos, no dejarnos a veces no bajar algo de internet y tiene que haber congruencia en nuestras palabras y nuestra vida. Eso es bien importante. Nosotros somos cartas abiertas, como dice el apóstol San Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada uno somos cartas escritas de lo que vivimos en el Señor. De lo que Él está haciendo con nosotros es un reflejo. Eso somos para los demás. Cada uno tenemos la responsabilidad y el compromiso de servir a Dios con integridad. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de servir a Dios y a los demás. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros ese deseo de servir y ese deseo de amar a los demás.